¿Por qué atrae esta disciplina Ya. a la gente que lo practica? Claro, esta disciplina del Airsoft, como les decía, que ya lleva un poquito más de 12 años acá en Chile, es muy atractiva. ¿Por qué? Porque permite, ¿cierto?, para los más fanáticos de los juegos de video, como les decía en un principio, sacar desde esa pantalla, ¿cierto?, y vivir en forma personal, en forma directa, vivo e indirecto, valga la redundancia, lo que uno crea en el computador. Y lo otro, básicamente, a todos nos gustó desde chicos jugar a los soldados, policías, ladrones, etc. En este caso lo podemos hacer, ¿cierto?, pero obviamente agregándole, mejor dicho, ¿cierto?, el hecho de que son réplicas que disparan balines plásticos de PVC, entonces le agrega un factor de realismo mucho más atractivo a la gente. Y por otro lado, como les decía, es el interactuar con la gente, ¿cierto?, y eso obviamente conlleva a que en un fin de semana, un día domingo, un día sábado, cuando uno está jugando, ¿cierto?, ir botando el estrés que uno va acumulando del trabajo durante la semana. Entonces permite también, obviamente, generar lazos de amistad también con otras personas, no solamente del grupo con el que uno juega, sino que con grupos que vienen inclusive de regiones o de otros países. En lo personal, por ejemplo, yo tengo muchas personas conocidas que juegan Airsoft y que han venido de Argentina acá a Santiago a jugar. Yo he ido a Mendoza también, conozco gente allá, entonces va generando lazos de amistad bastante entretenidos que, desde mi punto de vista, no se generan con otras actividades. ¿Qué perspectiva hay a corto plazo, mediano y largo plazo? A ver, el Airsoft, como les decía, se practica ya desde un poco más de 12 años acá en Chile, ¿ya? La perspectiva desde un principio fue que esto fuera reconocido como deporte. Eso se logró en el año 2010. Y en este minuto, ¿cierto?, muchas personas están trabajando, ¿cierto?, para que esta categoría de deporte se mantenga. Hay algunas competencias que se hacen a nivel nacional, ¿cierto?, regional, a nivel internacional. En este minuto hay 2 parejas, ¿cierto?, 4 personas que están representando a Chile en un campeonato mundial. Entonces tiene una perspectiva o una proyección bastante larga en el tiempo, ¿cierto? Las personas que normalmente juegan esta actividad o este deporte, ¿cierto?, tenemos personas que llevan desde los inicios 12 años, 11 años, 10 años jugando. Y no es una actividad que vaya aburriendo con el paso del tiempo, porque nunca básicamente es lo mismo. Aparte que es una actividad que se basa en el honor o en la honestidad de las personas que juegan. Eso genera obviamente lazos muy distintos de camaradería, ¿cierto?, con el resto de las personas. Y el hecho de que es una actividad que ya lleva más de 10, 12 años acá en Chile, ¿cierto?, da a pensar de que la perspectiva, la proyección de esta actividad puede ser para mucho tiempo más. Perfecto. ¿Me podría mostrar algún modelo de...? Claro. El Airsoft, ¿cierto?, usa términos políticamente correctos, por si lo quisiéramos llamar de alguna manera. Nosotros no usamos armas, a pesar de que se puedan ver como tal. Son réplicas, son juguetes, ¿ya? Entonces nosotros usamos un lenguaje acorde a lo que nosotros hacemos. En este caso, nosotros tenemos réplicas que, como les decía, se ven como armamento real, pero no lo son. En este caso, por ejemplo, es polímero, es un plástico bastante resistente. Hay otras réplicas que son completamente metálicas, que incluso tienen hasta el peso de su hermana en la vida real, pero que no se pueden modificar bajo ningún concepto para que use munición real. Entonces eso obviamente deja de lado toda la parte negativa que pueda tener, ¿cierto?, un elemento de este tipo, ¿ya? Una réplica de Airsoft, ¿cómo funciona? Básicamente, ¿cierto?, tenemos un motor que normalmente se aloja en el grip, esta parte de acá abajo, ¿ya? Tenemos un motor, una batería que puede ir acá en la parte trasera o en la culata, o al frente en el guardamanos. Y acá adentro tenemos una caja de mecanismos, ¿cierto?, que es básicamente engranes, un switch eléctrico que va a esta altura, ¿cierto? Y en la parte superior tenemos básicamente un cilindro con un pistón y un resorte. Cada vez que yo activo la réplica y disparo, ¿cierto?, todos estos componentes empiezan a interactuar entre sí y empieza a generar aire comprimido. Acá en esta parte colocamos un cargador, que es donde se almacena la munición, ¿cierto? Y obviamente ya cada vez que yo jale el gatillo,
se expulsa el balín como si fuera valga el término, un arma, pero en este caso es un balín plástico de PVC de 6 milímetros de diámetro. La regulación referente a aportar este tipo de instrumentos. Estas réplicas, ¿cierto? Como bien decía en un principio, si bien se ven como armas reales, no lo son, y están catalogadas como juguetes para adultos, para mayores de 18 años. Hay inclusive un instructivo del CERNAC que así lo indica. ¿Ya? Estas réplicas, ¿cierto? Como les decía, pensadas para mayores de 18 años, no tienen ningún tipo de restricción en cuanto a la tenencia, ¿cierto? En cuanto a la cantidad de las que uno pueda comprar. Obviamente hay que aplicar un poquito de sentido común, y si yo la quiero transportar, tiene que ser en un bolso acorde para lo que yo estoy llevando, que no esté a la vista, ¿cierto? No hacer alarde en público de esto, porque hay muchas personas obviamente que no conocen esta actividad y pueden sentir temor o causar alarma pública, ¿cierto? Entonces, para evitar todos esos inconvenientes, se llevan en un bolso bien cerrado, ¿cierto? En la maletera del auto, en una mochila bien cerrada, y no hay ninguna restricción legal en el sentido del porte, tenencia, ¿cierto? Y uso de estas réplicas, solamente ser mayor de 18 años. Perfecto. Como final, podríamos hacer la invitación para que se puedan acercar de alguna manera a esta entretenida actividad. Claro, a todas las personas que les gusta las actividades, digamos, un poquito más extremas, ¿cierto? Tenemos, como te decía en un principio, escenarios que simulan actividades, ¿cierto? O, entre comillas, combates reales, ¿cierto? Guardando las salvedades del caso. Donde yo puedo interactuar con mucha gente, entonces me permite salir de los fines de semana, conocer más gente, y lo principal, ¿cierto?, que es botar el estrés acumulado durante la semana. El hecho de estar frente a otra persona, interactuando, ¿cierto?, viendo quién aplica una mejor estrategia de juego, una mejor táctica, ¿cierto?, eso y conjugado con el trabajo en equipo, ¿cierto?, eso genera una sensación de relajo al final del día, ¿cierto?, que te lleva ya a enfrentar la semana que viene con una predisposición más positiva con respecto a lo que viene. Así que quedan todos cordialmente invitados, ¿cierto?, para que vengan y conozcan esta actividad en persona y salgan un poquito más allá de lo común de que son otras actividades deportivas como el fútbol, etc. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti.